Bueno, buen día. Mi nombre es Steven Bogoya y junto a mi grupo que está conformado por Leonardo Espina y Daniel Ramírez, presentaremos el laboratorio número 8. En este caso, inicialmente presentaré pues, los dos primeros circuitos electroneumáticos, en los cuales pues, el primero, como podemos observar, es el método paso a paso. Este consiste pues, en diseñar los circuitos electroneumáticos, los cuales se basarán en que pues, al activar un grupo, es necesario desactivar el grupo anterior, así generando pues, una secuencia. En este caso, pues, la secuencia que vamos a presentar inicialmente es de A más, B más, B menos y A menos. Bueno, pues en esta secuencia hemos utilizado inicialmente pues dos cilindros de doble efecto. También tenemos una válvula 5 de accionamiento eléctrico, tenemos una unidad de mantenimiento, tenemos pues la fuente de alimentación, tenemos el S1, el cual es el encendido, y S2 es el seguro que hemos colocado. También tenemos el obturador, el franqueador, tenemos un relay, también tenemos pues los pulsadores obturadores, tenemos el interruptor obturador y pues el enoide de válvulas. Entonces en este caso, al momento de activarlo, como podemos observar, tenemos inicialmente un seguro, el cual al momento de activarse no va a permitir el accionamiento del circuito. Al momento de desactivarse el seguro, pues vamos a poder que va a funcionar correctamente. Esto sería pues en la secuencia de método pues de paso a paso. Ahora pues en el método de cascada, este consiste pues en que se repetirán diferentes estados neumáticos. Se tiene que tener pues, ciertos pasos en cuenta, pues, como definir la secuencia, también determinarse por los grupos. Se tiene que tener en cuenta que no se puede repetir pues, la misma letra en el mismo grupo, y es necesario colocar pues tantas líneas de presión como grupos pues que hayan en la secuencia, y pues también tantas válvulas pues, distribuidoras de línea pues como grupos menos altos. Entonces en este caso, al momento de activarse, como podemos observar, también tenemos el seguro. Al momento de activarse no va a permitir el funcionamiento, al momento de activarse va a funcionar correctamente. Entonces en este caso, pues a diferencia del paso a paso, pues la válvula de solenoide va directamente unida pues con el grupo del relay que le corresponde. Vamos a observar acá abajo. Bueno, a continuación tendremos la secuencia por el método paso a paso. La secuencia que nos piden es A más, B más, B menos, C más, C menos, A menos. Pues tenemos los tres vástagos en donde se realizarán los procesos debidos. Para iniciar pues la simulación, aquí tendremos como un seguro, una parada de emergencia, en donde si esto está abierto no vamos a poder iniciar el circuito. Para iniciar el circuito pues cerramos este seguro y le haremos a este pulsador. Pues como vemos, A más, B menos, C menos y A menos, y acaba la secuencia. Luego para la secuencia de la misma secuencia pero en método cascada es A más, B menos, C menos, A menos, pero en método cascada. De igual manera tendremos la parada de emergencia o el seguro, donde si está abierto no vamos a poder simularlo, ¿sí? Entonces lo cerramos y le haremos a iniciar y veremos A más, B menos, C menos, A menos, acabando así la secuencia. Bueno, para el siguiente punto vamos a tener la secuencia A más, B más, C más, D menos, C menos, A menos y B menos. Pues tenemos 4 letras, por ende tendremos 4 cilindros, ¿no? Este sería el método paso a paso que iría hasta aquí. Y pues nada, para simularlo simplemente le damos a iniciar. Tendremos igualmente nuestra parada de emergencia, en donde abre y cierra el circuito. Para iniciar tendremos que tenerlo cerrado y nada, simplemente para iniciar oprimiremos este pulsador. Y vemos que la secuencia se ha completado. Ahora para nuestra secuencia A más, B más, C más, D menos, C menos, A menos, B menos en el método cascada,
pues igual tendremos 4 cilindros de doble efecto, nuestro circuito de control y nuestro circuito de potencia. Para iniciar simplemente pues iniciamos la simulación y tendremos nuestro seguro o control para detener nuestra para emergencia. Para iniciar tendrás que estar cerrada la para emergencia y oprimir el pulsador. Entonces A más, B más, C más, D más, D menos, C menos, A menos y B menos, acabando así el circuito. Buenos días, mi nombre es Daniel Esteban Ramírez y voy a continuar con los puntos del taller número 8 de automatización. En el punto 4 nos muestra una secuencia A más, B más, A menos y B menos, y esta va a estar implementada en el método paso a paso. Podemos observar la parte neumática y la parte electrónica y veamos su funcionamiento. Una vez que pulso el switch, empieza el paso A menos y B menos. Vamos a ver A más, B más, A menos y B menos. Y por último vamos a ver la misma secuencia A más, B más, A menos y B menos, pero esta vez por el método cascada. Vemos la parte neumática, la parte eléctrica, vemos que simplemente se agrupan los grupos, valga la redundancia, y de esta manera se consigue el método cascada. Una vez que pulsamos A más, B más, A menos, B menos, otra vez, y como vemos pasa por los grupos a su debido tiempo. Bueno, procederemos a hacer las simulaciones de los circuitos electroneumáticos. Pues para este primer caso es la secuencia A más, B más, B menos, A menos. Pues tendremos nuestros cilindros de doble efecto y sus partes eléctricas de control. Para iniciar este circuito simplemente tendremos que darle clic a este switch, a este pulsador, y empezar a la secuencia. Entonces A más, B menos y A menos. Luego realizaremos la secuencia en método cascada. El anterior era un método paso a paso y esta es un método cascada. Entonces lo mismo, iniciaremos la secuencia y activaremos el pulsador y vemos que empieza A más, B menos y A menos. Eso era para la primera secuencia requerida. Para la segunda secuencia se necesita realizar la secuencia por método paso a paso. A más, B más, B menos, C más, C menos, A menos. De igual manera iniciamos la simulación, y oprimimos el pulsador y empezará entonces A más, B menos, C más, C menos y A menos. Y por último la misma secuencia anterior pero en método cascada. Entonces necesitamos hacer A más, B menos, C menos, A menos. Y pues nada, le haremos clic al pulsador y empezará A más, B menos, C menos, A menos, en método cascada. Buenos días, mi nombre es Daniel Ramírez y voy a continuar con la explicación de las simulaciones de cada décimo del taller número 8 de automatización. Se nos dice que debemos tener una secuencia A más, B más, C más, D menos, C menos, A menos y B menos, por todo esto por el método paso a paso. Tenemos la parte neumática, sus cilindros, también la parte electrónica con sus relés, con sus obturadores, con sus franqueadores y también con sus válvulas solenoides. Vemos de que una vez empezamos a simular, activamos el interruptor y este empieza A más y se activa acá en el pulsante de control. B más, pasa a la segunda, después a la tercera. C más, sigue. D más.
después se devuelve, pasa a la siguiente, se devuelve, D menos, otra vez, continúa, C menos, continúa y A menos, y por último, B menos. El siguiente punto, como se puede apreciar, es el mismo punto, la misma secuencia, A más, B más, C más, D más, D menos, C menos, A menos y B menos, pero todo esto implementado por el método cascada. Vemos de que los grupos se adjuntan y de esta manera tenemos un circuito menor y más organizado, como se puede ver en el funcionamiento y simulación. Entonces vemos, una vez se pulsa, empieza A más y empieza con su grupo, después B más, pasa al siguiente grupo, C más, sigue en el mismo grupo, D más, cambia de grupo y empieza el retroceso, D menos, después C menos, cambia de grupo y empieza A menos y por último B menos. Seguimos con la secuencia A más, B más, A menos y B menos. Entonces nos dice que tenemos que hacer esto en el método paso a paso. Tenemos lo mismo, los cilindros, la parte electrónica y la parte de control. Vemos de que una vez que simulamos y apretamos el botón, vemos de cómo empieza por A más, después continúa por B más, después sigue con A menos y por último cierra con B menos. Y la última secuencia es la misma secuencia que la anterior, A más, B más, A menos y B menos, pero esta vez implementada en el método cascada. Simplemente se juntan los grupos, se hacen dos y de esta manera funciona el circuito. Una vez que lo accionamos, vemos de que empieza con A más, después B más en un mismo grupo, pasa al siguiente grupo, A menos, y por último B menos. Muchas gracias por ver el video.